Exactamente, y bajamos inmediatamente. Ajá. Y ya estamos grabando, así que... Apúrate. Solo que ya está grabando, solamente que se ve borroso. ¿Por qué se ve borroso? Porque Kai nunca limpia su celu. A ver, limpia la pantalla, no puede ser. Mira cómo se ve. Está bien. Ay, sí, ajá. Limpia la pantalla. Un trapito que ya el toque. Ahí está. Sí, ya se ve mejor. ¿Seguro? Sí, No se ve Entonces- bien. estoy seguro. Se ve, a ver. Sí se ve. Ya, bueno. Por favor, limpia tu celular. No lo haces cochino. Tenemos que ver la cuestión de la lógica no binaria para entender la dialéctica. Uno entendería que la dialéctica es una lógica trinitaria, pero yo entendería que la dialéctica es una lógica unitaria, ¿entiendes? Porque se trata de que estos dos están unidos en una síntesis. Pero ahí tendríamos que ver un montón de cosas. Pero lo que vamos a ver ahora es el concepto de entrelazamiento cuántico. Siempre que nosotros estamos proponiendo la estructura del ser como un biotejido entre el Dasein y el Resen. Una estructura unitaria que une tanto la posibilidad de apertura como la posibilidad de cerrarse. Eso es lo que es el ser, esa es su estructura. Y si está integrado, el ser está biotejido, está entrelazado. El concepto de entrelazamiento lo vamos a extrapolar al concepto de biotejido, y eso es lo que nosotros siempre vamos a trabajar. Por eso es muy importante conocer ¿cómo se llama? El concepto de entrelazamiento. Vamos a partir Dale vida a tu casa en esta nueva temporada con Sodimac. Lavadora Mave 14 kilos. de los premios Nobel, porque se ha dado un premio Nobel justamente a los experimentos de entrelazamiento cuántico. ¿Lo puedes poner un poco más? Sí. Después de jet lag me vino un resfriado muy fuerte y recién me estoy recuperando. Gracias. Pero no puedo dejar pasar más tiempo para hablar de algo que muchos se deben estar preguntando, los premios Nobel. Vamos a hablar con más detalle de los premios de medicina, de física y química, que son los que más se relacionan con el contenido que hacemos acá, y también vamos a desmentir un bulo que anda circulando por ahí en los círculos esotéricos. Sí, están diciendo por ahí algunos brujos, magos y ocultistas eso. ¿Quieres saber por qué esto no es cierto? Quédate para averiguarlo. Empezamos con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Este le fue otorgado a Svante Pääbo, ¿sí? Así se llama, por sus descubrimientos sobre la evolución humana y los genomas de nuestros parientes humanos extintos. ¿Qué tan importantes fueron sus descubrimientos y qué es esto de los humanos extintos? Veamos. Pääbo es desde hace mucho tiempo muy conocido en el ámbito de la biología evolutiva. Fue pionero en métodos para secuenciar el ADN antiguo al intentar secuenciar ADN de mitocondrias neandertales. Como hemos visto en varios videos, las mitocondrias son las centrales energéticas de las células, así que por ahí nomás vean por dónde va la cosa. Lo más increíble es que esa secuenciación la hizo utilizando un hueso de un neandertal que vivió hace 40.000 años. ¿Qué tiene, dirán? Gran cosa. Yo también puedo hacerlo. Secuenciar un ADN en 40.000 años, facilito. Y en mi cochera todavía. El problema con el ADN es que con el paso del tiempo se degrada y puede contaminarse, lo que significa que se pensaba que la secuenciación en ADN antiguo era imposible. Pues no para Pääbo, quien finalmente lo logró, y no solamente secuenció el ADN neandertal, sino que a la vez descubrió un homínido completamente nuevo, el denisovano. Además, al comparar el genoma neandertal con el del Homo sapiens, Pääbo reveló que estos grupos de homínidos divergieron hace aproximadamente 400.000 a 800.000 años y se habían reproducido entre sí en Eurasia Occidental después de que el Homo sapiens emigrara de África hace unos 70.000 años. Como resultado, hasta el 2% del genoma en personas de ascendencia europea o asiática se origina en los neandertales, incluidos los genes que afectan nuestra respuesta inmune a las infecciones. Un análisis posterior reveló que el Homo sapiens se reprodujo con los denisovanos en las partes orientales de Eurasia. Las personas en Melanesia, que es una región en el Océano Pacífico Sur que consta de aproximadamente 2.000 islas,
y partes del sudeste asiático tienen hasta un 6% de ADN denisovano. El trabajo de Pavo también apoyó el descubrimiento de que un gen heredado de los denisovanos ayuda a los tibetanos actuales a sobrevivir en altitudes elevadas con bajas concentraciones de oxígeno. ¿Por qué es importante el trabajo de Pavo? Pues porque todos estamos interesados en nuestros orígenes, ¿sí o no? ¿De dónde venimos realmente? Esto es ciencia. Así es como se acerca una respuesta con estudios Mi científicos. amor, eso es un homínido. Muchos profesionales Así como los neandertales descubrieron a los denisovanos, son homínidos. Son los descubrimientos diferentes del estudio del ADN especies antiguo de... contribuyen a Ya lo oyes conocer aquí. mejor la base genética de otros aspectos de nuestra fisiología y en consecuencia pueden contribuir Ahorita no vamos a entrar en avances el médicos. denisovano, Por pero eso, entiende entonces, que es medicina. una clase de homínido. Pero Pavo no solo ha hecho un gran trabajo en descubrir solamente nuestros hemos sido orígenes, sino que homosexuales, también ha ha habido contribuido a descubrir Sí, cómo es que sí. estamos relacionados con aquellos que vinieron Ya, antes no vamos a que entrar nosotros ahorita en- y qué nos diferencia de los homínidos que se extinguieron. Por cierto, tenemos un video muy interesante en el canal sobre el tema del ADN antiguo y neandertales y denisovanos. Por si quieren más información, se llama nunca escuché Los otros denisovanos. 8 humanos. Pueden verlo aquí en Recomendados. Los Pasemos otros ahora a ver 8 el premio humanos. Nobel de Física. Está el Este video, fue otorgado podemos verlo, pero conjuntamente no a podemos. Alan Aspect, John F. Ahí Clauser estamos y Anton entrando. Selinger por sus experimentos con fotones entrelazados y su trabajo pionero en la ciencia de la información cuántica. Hay que aclarar que estos logros no son recientes, ya que tienen años de haberse conseguido, solo que recién se están reconociendo. Vayamos por partes. Por la primera, fotones entrelazados. ¿A qué se refiere esto? Como hemos visto en videos anteriores, el mundo de la mecánica cuántica es muy extraño. La idea general que tenemos de la física es la que se nos ha enseñado en el colegio desde siempre. La física clásica. Atentos aquí, ese término. Física clásica. En esta física podemos usar ecuaciones para predecir cómo se comportarán las cosas en el futuro. Por ejemplo, podemos calcular cuánto puede acelerar una pelota si la tiramos por una colina o hasta dónde llegará con ecuaciones. Pero la mecánica cuántica es diferente. En lugar de predecir resultados individuales, nos dice la probabilidad de encontrar partículas subatómicas en lugares particulares. En realidad, una partícula puede estar en varios lugares al mismo tiempo antes de escoger una ubicación al azar y solo cuando la medimos. Eso lo hemos visto más detalladamente en el video ¿Hemos encontrado el origen de la conciencia? Si aún no lo han visto, se los recomiendo ver antes de seguir con la explicación que vamos a dar aquí. La mecánica cuántica también dice que las partículas pueden estar entrelazadas, conectadas de algún modo, que si manipulas una automáticamente e inmediatamente también manipulas la otra sin importar la distancia en la que se encuentre. Para muchos físicos, incluido Albert Einstein, la física cuántica presentaba escenarios que eran difíciles de aceptar. Einstein estaba convencido de que algo andaba mal con este esquema. Ahora, muchos tienen la idea de que Einstein estaba en contra de la mecánica cuántica y la descartaba por completo. Esto no es cierto. Él no estaba en contra de la aleatoriedad. Fue él mismo quien en 1916 demostró que cuando los átomos emiten fotones, el momento y la dirección de emisión son aleatorios. Así que no podemos decir eso de él. Pero aún así pensaba que debían existir variables ocultas que aún no se habían descubierto que permitían el entrelazamiento y que lo aleatorio no podía ser una característica fundamental de la naturaleza. Einstein también creía que el colapso que se da cuando una partícula escoge una ubicación al azar no podía ser un proceso real. Mucho cuidado con esta palabrita, real. Los físicos suelen usar esta palabra cuando se refieren a magnitudes que se comportan como lo determina la física clásica. Que algo sea real desde esa perspectiva, entonces se convierte en algo que tenga una velocidad, aceleración, un número, un vector. Y eso también conlleva a que lo real indique que los objetos tienen propiedades definidas independientes de la observación. El problema... Miren ese concepto de real, ¿no? ¿Cuál es el concepto de real para la física? Aquello que cumple las leyes físicas. Es decir, aquello que está determinado por X formulaciones y conceptos dados por los físicos, que según ellos encuentran en la realidad, pero que al mismo tiempo ellos se están formulando. Entonces, ¿es real lo de la física? Sí, pero va a ser real en tanto los físicos admitan que esta estructura también está dentro de las leyes de la física. Es decir, rompen la física clásica, viene la física cuántica y también le dan realidad a esto. Pero le están dando realidad a partir de sus estructuras mentales. Claro, ustedes dirán, pero son estructuras mentales dadas a partir de la realidad, pero no a partir de la realidad, sino a partir de la medición de la realidad desde un concepto cuántico de magnitudes.
lo que están armando es un modelo y lo real para ellos no es la realidad, sino el modelo real que ellos arman, y a eso le dan ontología, a eso le dan ser. Este es su ser, su modelo cuántico. Entonces, cuando Einstein dice es real lo de la física cuántica, no puede ser real en tanto no entre a este modelo. Una vez entra este modelo, como ahora lo está haciendo, entonces ya es real. Entonces dense cuenta que lo real está dado ontológicamente. ¿Quién necesita así? Mamá, ¿puedes abrirle acá y el toque rapidísimo? Entonces lo que tenemos es que lo real está dado por el concepto y la formulación que yo le estoy dando. ¿Entiendes? Esa es la cuestión. Casi diríamos que es muy platónico, en el sentido de que para Platón también lo real era la idea. ¿Entiendes? Claro, ellos dirán, esta no es una idea, esta es una formulación de las cosas, pero al final estás formulando desde una idea con una magnitud cuantificadora. Entonces ahí viene la cuestión del concepto de lo real, que nosotros como filósofos tenemos que cuestionar permanentemente. ¿Qué es lo real? Si lo real para los científicos es aquello que sigue las reglas físicas dadas por la comunidad científica, lo real para un artista es otra cosa, lo real para un religioso es otra cosa, porque parten de epistemes distintas, de ideas distintas. Pero bueno, tú querías decir algo, okay. El físico, el mundo cuántico no podría ser real. Hasta que no entre, pero ya entró. No, pues, pero el mundo cuántico no sigue leyes físicas. Claro, las leyes físicas clásicas ya no, pero ahora las leyes físicas clásicas han sido complementadas con las leyes físicas cuánticas, que no son leyes, realmente son principios, que hay una diferencia ahí. Pero ya es real, porque tu esquema, tu sistema de ideas ya cambió. Entonces ya tú dices que es real. Entonces, y es lo que está diciendo, ¿me entiendes? Pero hay un artículo que dice, no, la física cuántica no es real ni locable. Porque, bueno, ahora lo vamos a ver, porque no tiene influencia en su entorno, sino más allá. Y se están refiriendo a que no sigue las leyes de la física clásica. Pero ahora la física sí entiende a la cuántica como lo real, y que la naturaleza no es clásica, sino cuántica. En fin, la cuántica rompe van a todo. aparecer artículos en revistas especializadas con este término y muchos van a empezar a intentar adaptarlo a sus ideas. Y ahí surgen los problemas. Hace unos días salió un artículo en Scientific American que decía esto: el universo no es localmente real y los ganadores del Premio Nobel de Física lo demostraron. Muchos místicos y esotéricos se han agarrado a este titular para afirmar que lo que realmente se había probado era que vivimos en un universo holístico e interconectado, que el universo es una ilusión local, la realidad es relativa y que el árbol que se cae y nadie lo ve no era que en realidad nadie lo vio, sino que nunca existió. Sí, hasta ahí se han ido. Bueno, explicamos hace un rato a qué se refieren los físicos con el término real, pero también es necesario explicar a qué se refieren los físicos con el término local. Local significa que los objetos solo pueden ser influenciados por su entorno y que cualquier influencia no puede viajar más rápido que la luz. Esta particularidad que tiene la luz está definida en un principio llamado el principio de localidad. De ahí el término local. Suena bien, ¿no? Objetos influenciados por su vecindario local. No puedes salir de aquí si no cumples esta regla del vecindario local. Ahora, al decir que el universo no es localmente real, lo que están diciendo los científicos es que el universo no puede ser local y real a la vez. Tiene que ser o uno o el otro. No tiene nada que ver con que todo es relativo y que la realidad es una ilusión, como están diciendo los místicos. Eso se lo han sacado del Twitter. Regresando a donde estábamos, nos quedamos en que hace unas décadas el mundo cuántico era demasiado extraño para algunos físicos. Muchos optaron por no seguir con su estudio, pero no todos. John Bell, un físico de Irlanda del Norte, hizo un importante avance en 1964 al idear una prueba teórica para demostrar que las variables ocultas que Einstein tenía en mente para explicar el entrelazamiento no existen. En su teorema planteaba que a través de la experimentación se podía llegar a la solución de que o bien la naturaleza es clásica, o sea, o responde solo a las leyes de la física clásica, o bien la naturaleza es cuántica.
O sea, inventó un teorema que arrastró la cuestión de las variables ocultas del ambiente metafísico al terreno concreto de la experimentación, pero él no realizó ninguna experimentación para probarlo. Aún así, esto lo cambió todo y fue fundamental, ya que unos años después, en 1972, se pudo realizar el primer experimento diseñado para probar el teorema de Bell. Este lo hizo John Clauser y Stuart Friedman. ¿Le suena el nombre de John Clauser? Sí o no. Efectivamente, él es uno de los ganadores del Premio Nobel de Física de este año. También se le hubiera dado a Bell y a Friedman, pero ya no están más con nosotros. Clauser realizó este experimento con fotones y por eso es que el Premio Nobel dice que se le da el galardón por sus experimentos con fotones entrelazados. Pero como sabemos, en realidad el entrelazamiento cuántico se da con cualquier partícula. Clauser demostró con el experimento de Bell que la naturaleza no era clásica, no era real, sino que era cuántica. ¿Recuerdan? Real, a eso se refiere. Los otros laureados, Aspect y Selinger, realizaron posteriormente experimentos esenciales que ayudaron a corroborar esto. Pero el premio no solamente fue dado por el experimento del entrelazamiento cuántico, también por su trabajo pionero en la ciencia de la información cuántica, la cual sentó las bases de la computación cuántica. Aunque en realidad está relacionado también al entrelazamiento cuántico, ya que debido a este entendimiento que se tiene ahora de este fenómeno, gracias al trabajo de los laureados en este campo, y a otros también, claro, ha sido posible comprender mejor el comportamiento de las partículas subatómicas, trabajar con ellas y manipularlas para transmitir información y a través de algoritmos desarrollar la computación cuántica. Y como hemos visto también en otros videos, la computación cuántica es el futuro. Sus aplicaciones y el desarrollo tecnológico que se viene con ella son simplemente abrumadores. Así de importante, así de merecido este premio. Espero que les hayan quedado claro. Si no, vaya a repasar. Y para terminar, el Premio Nobel de Química se otorgó a Caroline Bertozzi, Morten Meldal y Kay Barry Sharpless por el desarrollo de la química click, la cual se usa para unir moléculas, y la química bioortogonal, la cual permite que tales reacciones ocurran en las células vivas. La química de click recibe este nombre ya que se refiere a unir fácilmente bloques moleculares como dos piezas de una hebilla de cinturón de seguridad, o sea, algo así como un click. Esencialmente puede unir dos bloques de construcción de moléculas de una manera muy eficiente y predictiva para obtener una gran cantidad de producto. De otro lado, las reacciones bioortogonales han ayudado a dar un seguimiento a las funciones de las biomoléculas en las células y los organismos y han contribuido a descifrar los procesos de las enfermedades, lo cual puede conducir al desarrollo de nuevos fármacos. El seguimiento de los movimientos de las moléculas a través de las células es solo una de las muchas aplicaciones de la química click y la química bioortogonal. Una de las principales ventajas de las técnicas es que no introducen subproductos no deseados en las mezclas de reacción. Son muy eficientes y limpias, lo que permite a los científicos crear cuidadosamente moléculas complejas para una variedad de propósitos. La química click ha permitido avances masivos en el desarrollo de fármacos, la secuenciación del ADN, la síntesis de materiales inteligentes y casi cualquier otra aplicación en la que los químicos necesitan simplemente conectar pares de bloques de construcción. Los investigadores ahora pueden agregar fácilmente funcionalidad a una amplia gama de materiales, por ejemplo, haciendo clic en extensiones químicas que pueden conducir electricidad o capturar la luz solar. Otros investigadores están utilizando anticuerpos en los que se puede hacer clic para ayudar a dirigir dosis letales de radiación a las células tumorales. Así de importante y así de increíble. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que se hayan quedado fascinados por los logros de este gran grupo de científicos, que si bien se llevan los premios por haber sido quienes más han contribuido. ¿Tienes algunas palabras que decir, papá? No, creo que queda claro, pero vamos a aclararlo aún más con esto. Por sus experimentos con fotones entrelazados. ¡Ay, no! Calvitos no, son aburridos. Así que no se va el libro de forma filosófica. Creemos que es un premio muy merecido y queremos explicar por qué es tan importante los descubrimientos de estos investigadores. El fenómeno del entrelazamiento fue puesto de manifiesto sobre el papel, teóricamente, por el famoso Albert Einstein, en colaboración con otros dos físicos, Podolsky y Rosen, que se llama EPR. Y es un fenómeno que resulta tan chocante, tan absurdo, que ellos consideraron que era una prueba realmente de que la mecánica cuántica tenía que ser una teoría errónea o al menos incompleta. Ahora, ¿en qué consiste este fenómeno del entrelazamiento cuántico? Bien, pensemos en una partícula cualquiera, por ejemplo, un electrón. Un electrón tiene
muchas propiedades físicas. Tiene una masa, tiene una carga eléctrica y tiene también lo que se llama el spin, que es su giro intrínseco. Podemos imaginárnoslo como un pequeño planeta que gira sobre sí mismo. Que realmente no gira, ¿no? Porque El es una spin del figura que electrón puede estar inventan en dos para estados explicar, pero no gira. básicos. O bien girando en un sentido, y podemos imaginarlo como una flecha que avanza en el sentido de un tornillo que girara de la misma manera, o girando en sentido contrario, y entonces la flecha apuntaría en sentido contrario. Esto es lo que se llama el spin del electrón. Bien, a este primer estado se le denomina en física cuántica el estado flecha para arriba, o a veces también se pone +1, o bien estado flecha para abajo, o -1. Supongamos ahora que tenemos dos electrones. Entonces, los dos electrones podrían estar, por ejemplo, por los dos espines hacia arriba. Entonces, su estado sería el estado flecha para arriba del electrón 1 por el estado flecha para arriba del electrón 2. También podrían estar con los dos espines, por ejemplo, para abajo. Es otra posibilidad. Entonces tendríamos el estado flecha para por abajo favor, mira. del 1 por el estado flecha para abajo del electrón 2. Bien, hasta aquí todo normal. Ahora, la mecánica cuántica permite que los electrones ¿cómo le vas a estén en la preguntar? superficie de ambos estados. Entonces, en ese caso, Está explicando claramente, flecha para arriba, flecha para abajo. Flecha para arriba y a ver si flecha para arriba, flecha para abajo. de estos dos estados. Una superposición de los dos electrones con el spin para arriba y los dos electrones con el spin para abajo. Esto es lo que se llama un estado superposición. Y cuando es una superposición de estados de diferentes partículas, es lo que se llama un estado entrelazado. Bien, supongamos ahora que nuestros dos electrones están realmente en un estado entrelazado como el que acabamos de poner ahí. ¿Qué sucede si ahora medimos el spin del primer electrón? Por ejemplo, pues nos puede salir o para arriba o para abajo, no tiene un spin definido. Lo mismo Porque que está en superposición, está en ser y no Pero ser. vamos a ser más concretos. Supongamos que medimos el spin. Exacto, están los dos al mismo tiempo. Posición, Pero si yo lo que nos sale con la miro, flecha para se arriba. colapsa en un estado. Entonces, lo que sucede es que el estado cambia, porque ahora ya la posibilidad de que el spin del primer electrón esté apuntando hacia abajo ya no existe. Ahora el spin del primer electrón necesariamente es hacia arriba. Es decir, el estado se convierte en un estado que es simplemente, solamente sobrevive esta parte de aquí. Es un estado que el spin del primer electrón apunta para arriba y el desde 1. Solamente sobrevive esta parte de la superposición. Esto es lo que se llama el colapso del estado. Y es un postulado de la mecánica cuántica, que cuando se mide un estado, el estado tiene que decidirse por una de las dos partes de la superposición. En este caso sería con las dos flechas para arriba. Es decir, que el nuevo estado de los electrones es con la flecha. Si nosotros le llamamos a la cuestión ontológica, ontológicamente, No nos confundas, tu estamos ser siendo está claros. en No nos Dasein, confundas. en Resen, está abierto y cerrado. Si le llevamos a la cuestión lógica, tu conciencia está en sí, no está en sí o en no. Si yo te pregunto, tu conciencia colapsa en sí o colapsa en no, ¿entiendes? Y una de las otras partes queda como potencial y la otra queda en acto, ¿entiendes? Ontológicamente es igual, tú estás abierto y cerrado en un ser, pero una vez que sales del vientre y estás en relación con otros, y estás proyectado a los otros y estás en Dasein, y colapsa el estado, ¿entiendes? Pero el ser en sí es superposición. Igual, toda lógica realmente es superposición, no es como pensaba Aristóteles, cerrado en sí, cerrado en no, está superpuesto, está la conciencia en un devenir, por lo tanto, en ese devenir, el ser traspasa al no ser y el no ser traspasa al ser, el sí traspasa al no, el no traspasa al sí. Confundes mucho. No está en confusión. Oye, papá, por si No. acaso te está... Flecha para arriba el primero y con la flecha para arriba el segundo. Bien, lo más importante de este efecto es que por el hecho de haber medido el spin del primer electrón, el spin del segundo electrón ahora ya está perfectamente definido, a pesar de que no hemos hecho nada sobre el segundo electrón. Solamente hemos trabajado, solamente hemos medido sobre el primer electrón. Y este efecto, esta influencia de la medida del primer electrón sobre el segundo, se ha transmitido, se ha influenciado de una manera instantánea, sin ningún tipo de soporte material. No es que se hayan mandado ondas electromagnéticas para informarse de lo que ha sucedido y para que el spin del segundo electrón cambie. No. Parece casi una especie de telepatía entre estados que al cambiar uno, cambia automáticamente el segundo.
Y esto es precisamente lo que le repugnaba a Albert Einstein, porque esto parece violar la teoría de la relatividad, en la que nada se puede transmitir a una velocidad mayor que la de la luz. Pensemos No sé, lo siguiente. falso. Aquí hemos pintado los electrones muy cerca, el uno del otro. Pero podríamos haber tomado estos dos electrones y antes de hacer ninguna medida, haberlos mandado a millones de kilómetros de distancia el uno del otro. Por ejemplo, a extremos opuestos del sistema solar, donde unos investigadores, que típicamente en estos experimentos se les suele llamar Alice y Bohr, pueden medir el spin respectivo de sus partículas. Entonces, en este caso, Alice mediría el spin de su electrón y por el hecho de medirlo cambiaría instantáneamente el estado del spin, el estado del electrón de Bohr, y Bohr sin haber hecho nada. Sería una influencia instantánea a lo largo de millones de kilómetros. Esto decimos que es lo que le repugnaba a Albert Einstein. Este trabajo, a pesar de ser muy importante, llamó muy poco la atención de los físicos. Hubo muy pocos físicos que realmente se interesaban por él. Una excepción, por ejemplo, fue Schrödinger. La mayor parte de los físicos pensaron que esto era como hablar del sexo de los ángeles. Porque pensaron que a efectos prácticos esto no tenía ninguna consecuencia. Porque era semejante a lo que sucede en el mundo clásico cuando imaginemos que tenemos una bolsa con dos bolas, una bola blanca y una bola negra. Y extraemos una bola sin mirarla, la metemos en una caja y se la mandamos a Alice. Y la otra bola la metemos en una caja y se la mandamos a Bob. Alice no sabe cuál es el color de su bola, ni tampoco Bob. Pero cuando Alice abre su caja y ve que es blanca, por ejemplo, pues automáticamente sabe que la bola de Bob es negra. Sin embargo, aquí no se ha transmitido nada, realmente no ha habido ninguna transmisión de información. Y parece que el entrelazamiento a efectos prácticos funciona igual que el ejemplo de las bolas. Con lo cual, la gente no le prestó demasiada atención. Sin embargo, unas décadas después, en los años 60, concretamente en el año 1964, entró en escena el héroe real de esta historia, que es el físico irlandés John Bell. Por cierto, que es una gran injusticia que John Bell nunca recibiera el premio Nobel, cuando realmente es el máximo contribuyente a este fenómeno del entrelazamiento cuántico. Bien, John Bell demostró algo muy importante. Demostró primero que el entrelazamiento no funciona como el ejemplo clásico de las dos bolas. Realmente funciona de una manera distinta. Y además demostró que se podía comprobar experimentalmente si el entrelazamiento era un fenómeno real o no era un fenómeno real. La clave de... ¡Oye! Vamos a John Bell, es que en este otro video John Bell queda claramente No, pero no lo de... No, conchato. No estoy hablando nada. En este video van a ver la experimentación de John Bell claramente y se entiende mucho mejor. Aquí he explicado el entrelazamiento cuántico, pero lo de John Bell Es hora de ponernos nuestro traje de batalla. Porque cuando la física cuántica nos mostró los loquísimos fenómenos que ocurren, que hemos detallado en otros vídeos, los grandes físicos del momento se vieron discutiendo sobre la naturaleza del universo. Superposiciones, observadores influyendo en la realidad. No todos los físicos estaban dispuestos a comprarlos. Por un lado estaba el equipo Einstein, convencidos de que estos fenómenos eran ilusiones, producto de que la cuántica estaba incompleta. Esperaban una teoría que sí consideraba todas las variables que hoy desconocemos y que explicarían todos estos fenómenos de manera razonable. Una teoría de variables ocultas. Al otro lado estaba el equipo Bohr, que sí aceptaba la rareza de los fenómenos cuánticos. Azuzaban al cambio de pensamiento. La cuántica sí que era completa, las variables ocultas no existían y el alma del universo era probabilística y dependiente del observador. Como veis, la guerra estaba servida. Es en este contexto en el que el entrelazamiento es descubierto teóricamente, el fenómeno más cuántico de todos, que permite que el comportamiento de dos objetos separados no pueda explicarse suponiendo que los resultados de las medidas que se hacen sobre ellos estuvieran determinados. Un arma arrojadiza que Einstein le lanzó a sus oponentes sin mucho éxito. Os recomiendo ver el vídeo que precede a este para entenderlo, porque sí, esto ha sido un previously en toda regla. ¿Cómo continúa esta batalla por interpretar la cuántica? Después del artículo de EPR y la contestación que hizo Bohr, la comunidad dio a Bohr como ganador de este debate. Para colmo, unos años antes, von Neumann había terminado de reducir la cuántica a su andamiaje matemático, sus axiomas. En su libro discute la posibilidad de que la cuántica pudiera ser explicada con variables ocultas, un fragmento que todo el mundo interpretó como una demostración de que tal cosa era imposible. Una de las personas que más sabía de cuántica del mundo le acababa de asestar al equipo Einstein una puñalada fatal. La comunidad científica tampoco le dio más vueltas. Al fin y al cabo, la teoría cuántica era un juguete recién salido y todos los científicos querían jugar con él.
Los físicos querían ocupar su tiempo explorando cómo la cuántica predecía mejor el mundo del átomo, del núcleo, de los materiales, de los campos. Por lo general, no querían estarse rompiendo la cabeza debatiendo cómo interpretar la cuántica. Deseaban usarla para modelizar el mundo y punto. Este espíritu está capturado en la ya mítica frase «calla y calcula». Y durante un tiempo los físicos se callaron. Durante esas décadas, que un investigador se dedicara a estudiar las grandes preguntas que sugería la cuántica se consideraba algo para filósofos, no para físicos. Pero el avance científico no hay quien lo pare. Así es como llegamos a los 60, justo cuando un joven físico de partículas, durante su año sabático, volvió a darle vueltas a la antigua batalla. John Bell, para abrir boca, revisó el argumento de von Neumann y se dio cuenta que realmente no era tan potente como se pensaba. En honor a la verdad, solo descartaba algunos tipos de teorías de variables ocultas, pero no todas. De esta manera, Bell había reavivado la batalla, aunque fuera por poco. Y es que Bell concibió una forma de resolverla, un experimento que nuestros queridos amigos podrían realizar y que marcaría un antes y un después. Vamos a verlo. Alice y Bob comienzan muy separados, en puntas diferentes del sistema solar. Desde la Tierra se preparan parejas de calcetines entrelazados, se separan en cajas y se mandan respectivamente a los dos para que los midan. Ahora, resulta que estos dos tienen que medir hoy de forma distinta. Los muy melones se han pasado un rato mirando al sol y sus retinas se encuentran algo indispuestas. Así que se ayudarán con un detector de colores. Calibrado al color que uno desea, en nuestro caso rojo, da positivo cuando mide rojo y negativo cuando no encuentra rojo, es decir, cuando detecta el azul. Esta calibración es muy importante para el equipo Bohr porque, según ellos, la pregunta afecta a la medida. El hecho de medir si un calcetín superpuesto es rojo o no está provocando que sea rojo o no. Si la pregunta fuera distinta y la calibración estuviera en un violeta, el calcetín superpuesto estaría forzado a decidirse entre ese violeta o su opuesto. El color del calcetín no está definido. Es la pregunta quien provoca su definición. Además de esto, las parejas de calcetines están entrelazadas de una forma concreta. Es la superposición rojo-azul más azul-rojo. Vamos, que si Alice mide rojo, no queda otra que Bob mida lo contrario. Azul. Entrelazamiento. Todo esto parece una total locura, y el equipo Einstein no tarda en criticarlo. Ni preguntas ni leches, las superposiciones no existen. El calcetín dentro de la caja será rojo, será azul o será un tono violeta concreto. Así de fácil, y dependiendo de la cantidad de rojo y azul, el detector dará un positivo o un negativo. Si es un violeta muy azulado, lo más seguro es que lo detecte como negativo. Si es más rojizo, tendrá el resultado contrario. Mismos resultados y sin cosas mágicas. Mientras estos siguen gritando, empiezan a llegar los calcetines metidos en cajas y, desde su ubicación, Alice y Bob los van sacando, midiendo y apuntando los resultados en una lista. Una vez terminado, las listas se mandan al control de misión, donde se puede ver que las dos son totalmente opuestas. Lo que esperábamos. Es una manifestación de la no separabilidad de la naturaleza que tenéis que aceptar, grita el equipo Bohr. No, es una trivialidad, responde el equipo Einstein. Lo que pasa es que en cada par de cajas hay calcetines de color opuesto. Por eso Alice y Bob miden siempre lo contrario. Mientras se pegan, Bell se pone en contacto con Alice y le hace una petición extraña. Le pide que cambie un poquito la calibración de su dispositivo y que repitan el experimento. Desde el punto de vista del equipo Einstein, esto solo va a crear confusión. Desde su perspectiva, si un par de calcetines azul-rojo salieran de la Tierra, Bob mediría el suyo positivamente y por suerte Alice mediría el contrario, ya que el azul está muy cerca de su calibración. Pero si el calcetín tuviera un violeta que cayera en una franja concreta, podría ocurrir que Bob lo diera como negativo y Alice también. Una concordancia que se vería reflejada en sus listas finales como una especie de error y que podría repetirse en varias ocasiones. Con la petición de Bell es esperable que el 10% de la lista tenga estos errores. Ahora Bell contacta con Bob y le pide que cambie el calibrado de su aparato la misma cantidad que Alice, pero en el sentido inverso.
No es exactamente la misma configuración del aparato, así que no tiene por qué dar el mismo resultado, pero uno intuye cierta simetría. Si antes la situación, Alice descalibrada, Bob calibrado, ha metido un 10% de coincidencias, si hubiera sido Alice calibrado, Bob descalibrado, también se hubiera obtenido un 10% de coincidencias. Es la misma situación, pero al revés. De la misma forma, si los dos tienen su aparato descalibrado y hacen el experimento, es natural pensar que la lista va a contener el doble de coincidencias. Al menos es natural para alguien del equipo Einstein. De hecho, gráficamente podéis ver cómo los violetas que el equipo Einstein culpaba de las medidas erradas, ahora se duplican. Para ser justos, en su artículo original, Bell hacía un cálculo más general siguiendo el rollo a los del equipo Einstein, con lo que podía asegurar que el número de coincidencias era igual o menor que el doble de lo que esperaríamos con solo un aparato descalibrado. Esta es una desigualdad de Bell, una de las expresiones más sencillas y brillantes de la física. ¿Por qué? Fijaos, Bell manda a Alice y a Bob a que realicen el experimento con ambos detectores descalibrados y espera sonriente el resultado. Cuando las listas llegaron, todo el mundo en la sala se quedó helado. El número de coincidencias era mayor del 20% esperado. La predicción no se había cumplido. El mundo cuántico había violado la desigualdad de Bell. ¿Es esto importante? Seguidme el hilo. Hemos obtenido la desigualdad pensando como alguien del equipo Einstein, que dentro de las cajas no hay ni superposiciones ni cosas raras. Es decir, que la desigualdad es una predicción de variables ocultas. Y lo que Alice y Bob nos acaban de mostrar es que esta desigualdad no se cumple, lo que quiere decir que algo en la base de variables ocultas tiene que estar mal. Alguno de los pilares que las sostienen debe ser erróneo. Puede ser solo uno de los pilares, los dos o incluso los tres. El primero que podría estar mal es el pilar de localidad. Los calcetines no pueden interactuar más rápido que la velocidad de la luz. Luego, si la desigualdad se incumple, podría ser que una fuerza superlumínica estuviera correlacionando los calcetines haciendo que Alice y Bob midan más errores de lo normal. Esto es muy atrevido. Disgustaría al propio Einstein y sería ir en contra de décadas de física bien sostenida. Muy popular. Pero desde luego no tanto como el segundo pilar, el del libre albedrío. En este ejemplo concreto no es relevante, pero quiero que sepáis que pueden idearse experimentos como este, en el que Alice y Bob pueden cambiar libremente la calibración de sus detectores y ver cómo los resultados crean una incomodidad similar a la de violar una desigualdad de Bell. Una manera de explicarlos es suponer que las decisiones de Alice y Bob estuvieran de algún modo conectadas con los resultados, con las variables ocultas de los calcetines, como si realmente no estuvieran eligiéndolas con independencia. Aunque es una posible solución, es muy atrevida y hasta diría que fantasiosa. No se conoce ningún proceso que conecte nuestros mecanismos cerebrales con las variables ocultas. Hasta diría que es un poco juntar churras con merinas. Muy pocos físicos defienden esta opción y las veces que se ha testado experimentalmente no ha dado resultados prometedores. Solo queda otro pilar al que normalmente todo el mundo echa la culpa: el pilar de la determinación. La ruptura de este pilar le da la razón al equipo Bohr. Nos invita a aceptar que el color de los calcetines no está definido, que medir sí que altera sus propiedades y que existe una realidad incómoda antes de abrir la caja. Lo que le estaba pasando a Alice y a Bob es que al estar midiendo algo distinto a es rojo o es azul, estaban modificando el estado del calcetín. Al descalibrar el medidor y cambiar la pregunta, estaban modificando la naturaleza del calcetín acorde a la pregunta. Si queréis entender esto mejor, os recomendamos este vídeo sobre la naturaleza de los qubits. Fijaos cómo la decisión del eje en el que mides cambia radicalmente el estado después de medir. Pero el resumen es que al tener los calcetines entrelazados, los cambios de cada uno estaban haciendo aparecer correlaciones cuánticas todo el rato. Eso fue lo que aumentó la tasa de errores, y justo en la medida que la teoría cuántica predecía. El vuelo de Bell había resucitado con justicia las variables ocultas para luego ejecutarlas con el fatality más bestia que ha visto la física. Y Bell además había mostrado que investigar esto no era solo una cuestión de filósofos, que las variables ocultas no eran una simple interpretación de la cuántica, era de hecho un modelo físico distinto con sus propias predicciones, distintas de la teoría cuántica. Y gracias
gracias a eso se podrían diseñar experimentos para ver cuál de las predicciones era la que se cumplía. De hecho, no hay una desigualdad de Bell, hay muchas, con todo número de partículas entrelazadas, y algunas se pueden poner a prueba en un laboratorio, como la desigualdad CHSH, la primera en mostrar experimentalmente esta ruptura. Y esto es toda una revelación, no solo para asegurarnos que vivimos en un universo completamente desquiciado, sino porque abre una puerta. Si detrás del telón de la cuántica solo hubiera cosas clásicas y normales, no tendría sentido construir ordenadores cuánticos o utilizar criptografía cuántica. Es gracias a las novedosas propiedades de la cuántica que podemos aprovecharlas en tecnologías así. Y los resultados de Bell están ahí, dando solidez a esa novedad. Pero volviendo al tema. ¿Han sido las variables ocultas totalmente derrotadas? ¿Es ya un hecho que los objetos cuánticos pueden tener su posición o su velocidad indefinidas? Pues si somos rigurosos, no del todo. Aunque las desigualdades de Bell y otros experimentos han descartado muchas propuestas, un grupo de irreductibles físicos todavía aguantan. Pero de estos guerrilleros hablaremos con más profundidad en un futuro vídeo de esta serie sobre las interpretaciones de la cuántica. Pero antes de que os vayáis, quería contaros que acabamos de lanzar la página web de Quantum Fracture, donde encontraréis información sobre nosotros, preguntas frecuentes, nuestras láminas y nuestro contacto por si queréis que vuestra empresa o institución haga stocks. Pero es más, hemos hecho algo que creemos que os va a resultar muy útil. No sé si recordaréis este vídeo que hicimos sobre maneras de luchar contra el cambio climático. Entonces, la cuestión está dada por este test que va a ser el que luego van a experimentar, porque el test solo concibe el experimento. Los que experimentan, fácticamente, son los 3 ganadores del premio Nobel de este año, en 2022. Y entonces queda, por ahora, probado que... ¿Hacemos ese experimento? ¿Qué dices? ¿Hacemos ese experimento? No se puede, porque No hay que hacerlo tenemos... con partículas subatómicas. Recuerden que nosotros vivimos en un mundo de coherencia clásica, física, o más bien de coherencia cuántica, que es así como se diría. El mundo de la coherencia cuántica con el entrelazamiento y demás solo se da en partículas subatómicas. Y para eso necesitamos hiper-supercolisionadores de hadrones y unos maquinotes enormes para experimentar con subpartículas, con partículas subatómicas. Pero lo que queda claro ahora es que la naturaleza es cuántica. Por lo menos por ahora, esta es la concepción que ha ganado en el paradigma científico. Por lo tanto, lo que hay es superposición. Las cosas no son o no son, o sea, no son y no son separados, sino que son y no son integralmente. Eso es lo que es verdaderamente la naturaleza. Y aunque hay toda una historia de un devenir histórico y demás, que tiene todo un conocimiento clásico, en el fondo podríamos interpretar que nuestra conciencia es la que sostiene el mundo, porque nuestra conciencia lo determina. O sea, el papel de nuestra conciencia para lograr esta física clásica determinada está dado permanentemente. Diríamos nosotros, es Dios el que sostiene esto, pero al nosotros ser conciencia participamos del sostenimiento. Podríamos decir, y es una interpretación filosófica, que nosotros estamos creando permanentemente el mundo con nuestra conciencia. Lo cual no quiere decir, y ahí viene la paradoja, que estas cosas no estén separadas de nuestra conciencia. Lo están en un sentido, entendiendo que están iluminadas por la conciencia divina y que tienen una historia, pero realmente no lo están. Y ahí viene la paradoja, ¿no? Están sostenidas por nuestra conciencia, pero al mismo tiempo están separadas de ella. ¿Podríamos entrar en ese sostenimiento de la conciencia y transformarlos? Sí, según mi teoría, según mi filosofía, según la sintergia, según la sincronicidad, según la sin transferencia. Es decir, podríamos entrar en un estado de comunión con la materialidad desde la espiritualidad, que al igual que Cristo diciendo, salgan de acá peces, tú vive, resucita, tú muere ahora, tú, igual podríamos lograr la transformación de toda esta realidad. Porque en el fondo la realidad es cuántica, no está determinada,
En el fondo, la realidad está indeterminada. Dicho ontológicamente, la realidad es un Dasein, una apertura total indeterminada. Eso es lo que es la realidad. Ese líbido está indeterminado. Esa energía está indeterminada. Esa voluntad de poder es un yo vacío indeterminado. Lo verdadero, entendido como lo primero, es la indeterminación en esta realidad, claro. Pero si nosotros entendemos lo real, verdadero, y creemos en Dios, las cosas sí están determinadas en Dios. ¿Entiendes? Salimos a este mundo, están indeterminadas, y luego espiritualmente las determinamos, concebimos, hacemos artificios, símbolos, fórmulas matemáticas, para darles una determinación y construimos sistemas. Pero en realidad son campos ontológicos indeterminados que nosotros estamos materializando. Lo que llamamos materia no es más que nuestra propia concepción y determinación. Está sostenida por la conciencia. La materialidad como tal no es. Lo que es materia y concreto es lo dado por la conciencia. Entonces cuando uno dice soy materialista, realmente eres un gran idealista. Es como llevar las ideas de Platón a la realidad, que es lo que hizo Aristóteles. Pero es lo que realmente hacemos, porque al final lo que le da materia a las cosas es la idea. Pero sí ya es toda una reflexión filosófica que tendremos que cuestionar y debatir cada vez ustedes con más argumentos. Veamos toda la tecnología que va con esto, con los ordenadores cuánticos. Porque es importante ahora entender toda la tecnología que se crea con esto y toda la aplicación de esta ciencia. Toda ciencia tiene una implicación tecnológica. Toda ciencia lleva un arte, una técnica, siempre. Y el arte está sostenido por una ciencia. Encuentra esto y más en plazavea.com.pe. Ordenadores cuánticos, supremacía cuántica, espacios cuánticos. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué se habla últimamente tanto del tema y qué supone para la humanidad? Pues en el vídeo de hoy vamos a salir de duda y vamos a darle forma a todos estos conceptos. Muy buenas, ataqueros, ¿cómo estáis? Soy Ana Boria y si has llegado hasta aquí es posible que sea porque no tienes ni idea de lo que son los ordenadores cuánticos. Pues la verdad es que yo tampoco lo tengo claro, así que oye, si hay algún alma caritativa que llegue por casualidad a este vídeo, que nos deje en los comentarios lo que significa esto de los ordenadores cuánticos. Yo me despido. Que es broma, que todavía no me voy. Los deberes me he puesto a estudiar y voy a intentar explicar todos los conceptos que os mencionaba antes de la manera más sencilla y amena posible. Y no digo que no vaya a ser un vídeo un poquito largo, pero seguro que cuando termine cualquier persona va a poder entenderlo. Y para comprender todo esto, lo primero es definir de alguna manera qué es eso de lo cuántico. Bueno, pues a grandes rasgos podríamos decir que lo cuántico aparece cuando analizas partes tan pequeñas del universo, al tamaño de partículas, y desaparecen las leyes que forman la física clásica, dando lugar a leyes nuevas. Y dicho esto, para poder hablar de ordenadores cuánticos, antes debemos analizar algunos pequeños conceptos. Dame un momento que voy a por la pizarra. En un ordenador normal se emplea el lenguaje binario. ¿Qué significa esto? Pues que la unidad mínima de información son los bits. Cada bit puede adquirir en un momento concreto el valor 0 o el valor 1. El 0 y el 1 se utilizan simplemente porque es la forma más sencilla de medir la electricidad. Si hay corriente eléctrica, 1, y si no la hay, 0. A su vez, los bits se agrupan para formar palabras de distinta longitud. Cuanta más longitud, más información. ¿Y qué pasa si queremos saber cuántos valores diferentes de 0 y 1 puede adquirir un conjunto de bits? Pues tendremos que hacer una operación sencilla, 2 elevado a n. Aquí el 2 hace referencia a que podemos tener dos valores, 0 o 1, y la n al tamaño del conjunto de los bits, que si queremos saber las combinaciones que tenemos con un conjunto de 2 bits, por ejemplo, tendremos que hacer 2 elevado a 2, nos da 4. Las combinaciones serían 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Para que terminéis de entender el lenguaje binario, os voy a poner un ejemplo práctico de cómo se representaría en binario un número decimal. En este caso va a ser el 13. El número 13 en binario se representa con 1101. ¿Y qué tenemos que hacer para averiguar esto? Pues nos tenemos que fijar en las posiciones de esos números. El 1 de la derecha tendría la posición 0, el 0 la posición 1
el 1 la posición 2 y el otro 1 la posición 3. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pues vamos a ir de izquierda a derecha cogiendo cada número binario y lo vamos a multiplicar por la operación que os comentaba antes. En cada número tendremos que sustituir la n por la posición del número en binario. Es decir, que cogemos el primer 1 y lo multiplicamos por 2 elevado a 3 de su posición, más 1 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0. Si resolvemos estas operaciones, obtenemos que 8 más 4 más 0 más 1 es igual a 13. Bueno, pues justo aquí, con todo esto que os acabo de explicar, es donde encontramos la principal diferencia entre los ordenadores clásicos y los cuánticos. Vamos a pasar de hablar de bits a hablar de qubits. ¿Y dónde está la magia de los qubits? Pues que en vez de adquirir valor 0 o 1 en un momento concreto, pueden adquirir un montón de valores de 0 y 1 de manera simultánea. ¿Os suena el gato de Schrödinger? Pues eso. Además, donde en un ordenador clásico el tamaño del conjunto de bits era n, en uno cuántico tendremos 2 elevado a n, que a su vez significa que el aumento de la capacidad de un ordenador clásico al introducirle más bits se hace de forma lineal, mientras que en uno cuántico, cuando añadimos más qubits, la capacidad aumenta de forma exponencial. Y os pongo de nuevo un ejemplo para que lo entendáis mejor. Si con un PC clásico pasamos de 4 núcleos a 8 núcleos, haremos aproximadamente el doble de cálculos. En cambio, si en un ordenador cuántico pasamos de 4 qubits a 8 qubits, sería 16 veces más potente. Con todo esto ya tenemos claro cómo miden la información los ordenadores cuánticos. Pues ahora nos queda ver cómo se opera con dicha información. En los ordenadores clásicos se opera con los bits utilizando lo que se denomina como puertas lógicas. Estas puertas lógicas no dejan de ser operaciones lógicas de álgebra de Boole. Este álgebra tiene una estructura diseñada para que solo se pueda adquirir uno de los dos valores posibles. Lo que decimos siempre, ¿hay corriente o no hay corriente? 1 o 0. Y es que existen distintos tipos de operaciones lógicas básicas, pero en esta ocasión no me voy a parar a explicarlas porque no es necesario. Lo que tenéis que saber es que sirven para modificar el estado interno de la CPU y así poder resolver las distintas tareas que hacemos en un ordenador normal. Pues bien, este conjunto o secuencia de operaciones lógicas que modifican el estado interno de nuestro procesador es lo que llamamos algoritmos. Este concepto seguro que sí que os suena. Esto pasado a un ordenador cuántico funciona prácticamente igual, solo que aquí tendremos puertas lógicas cuánticas para resolver operaciones lógicas cuánticas. La cuestión es que aunque estos algoritmos cuánticos van a resolver los mismos problemas que se plantean con los ordenadores clásicos, estos van a ser más rápidos o más eficientes, o que incluso se utilicen estos algoritmos cuánticos para resolver problemas que se han planteado en ordenadores clásicos, pero que hemos sido incapaces de resolver. La principal conclusión que sacamos de todo esto es que los ordenadores cuánticos son mucho más potentes que los clásicos. Y entonces tal vez os estaréis preguntando que por qué no se utilizan los ordenadores cuánticos en nuestro día a día. Pues la cosa es que los ordenadores cuánticos aún necesitan mucho trabajo y mucha investigación para que puedan llegar a ser útiles de verdad. Actualmente los investigadores cuentan con pocos algoritmos para realizar las operaciones cuánticas, por lo que aún no somos capaces de resolver demasiados problemas. Además, suceden distintos fenómenos que dificultan mucho mantener el estado de un sistema cuántico estable. Bien, pues uno de esos fenómenos es la decoherencia cuántica. Pero es que antes de poder explicaros exactamente en qué consiste, debemos comprender el concepto del entrelazamiento cuántico. No me voy a parar en definiros el entrelazamiento. Os voy a poner un ejemplo práctico para que sea fácil de comprender. Vale, si cogemos una partícula a la que vamos a llamar A y la enlazamos con una partícula a la que vamos a llamar B, da igual lo mucho que las separemos o las distanciemos físicamente, aunque una esté en la otra punta del planeta, los cambios que hagamos en la partícula A se van a ver reflejados automáticamente en la B. Magia. Y dicho esto, ¿qué es entonces la decoherencia cuántica? Se produce cuando desaparecen las condiciones necesarias para que se mantenga estable el sistema de un estado cuántico entrelazado. Es decir, que nuestra partícula B iría por libre y le daría exactamente igual lo que hiciese la A.
Vamos, que llegamos a la física clásica. O sea que cuando aparece la decoherencia cuántica desaparecen los efectos cuánticos. Esto a su vez implica que vamos a tener errores y que los resultados que nos van a dar las operaciones no van a ser correctos. Vamos a volver al listado de problemas de los ordenadores cuánticos. Y es que, como ya hemos visto, los estados cuánticos se mantienen durante un periodo de tiempo limitado. Y es justo ese tiempo el que tenemos para llevar a cabo los algoritmos cuánticos. Pero es que además, cuantos más qubits, más difícil es mantener bajo control los errores y preservar el estado cuántico del sistema. Pues también vamos a tener que hablar de temperatura, porque es que los qubits pueden cambiar de estado de manera totalmente espontánea si no se trabaja a una temperatura adecuada. ¿Y cuál es esa temperatura adecuada? Pues es que es alucinante, porque tienen que trabajar a temperaturas extremas, y extremas de verdad, cerca del cero absoluto. Y voy a abrir un paréntesis para los que no hayan escuchado antes este término. Cuando hablamos de cero absoluto nos referimos a una temperatura teórica de menos 273,15 grados centígrados. Esta temperatura aún no hemos conseguido alcanzarla, pero es que por mucho que nos acerquemos, está demostrado teóricamente que es imposible que consigamos alcanzarla. Y os preguntaréis que ¿por qué es esto? Pues es que cuando llegamos al cero absoluto, las partículas se quedan totalmente inmóviles. La cosa es que, como siempre en la física cuántica, esto no funciona así. Y por muy baja que sea la temperatura, las partículas es imposible que no tengan absolutamente nada de energía. Siempre se queda una pequeña energía residual y a esa se la conoce como punto cero. Como dato curioso os contaré que la temperatura a la que trabajan los equipos cuánticos que tienen las compañías como Intel, Google o IBM es de unos 20 milikelvin, que son aproximadamente menos 273 grados centígrados. Sabiendo esto, os podéis hacer una idea de lo complicadísimo que es tener un sistema de refrigeración así y encima mantenerlo con temperaturas tan bajas. Pues es precisamente este problema de refrigeración lo que hace que los ordenadores cuánticos tengan ese aspecto tan extraño. Como curiosidad os contaré que en 2018 en Sataka pudimos visitar las instalaciones de Intel en Holanda. Durante la visita, James Clark, el director del laboratorio de computación cuántica, nos confesó que para que un ordenador cuántico sea significativamente mejor que uno clásico, tendría que trabajar con unos 1000 qubits. Solo así llegarían a ser realmente relevantes. Pues si tenemos en cuenta que actualmente se trabajan con decenas de qubits, os podéis hacer una idea de la de trabajo e investigación que queda por delante. Y aunque os puedan parecer cifras desalentadoras, lo cierto es que en los últimos 20 años se han conseguido muchísimos avances que dejan claro que de verdad merece la pena tantísimo esfuerzo. Y es justo aquí donde nos toca hablar de supremacía cuántica. Y tranquilos, no os preocupéis que a partir de este punto llegan los conceptos sencillos, os lo prometo. Alcanzar la supremacía cuántica no es más que alcanzar el hito de conseguir que un ordenador cuántico sea más rápido que uno clásico cuando ambos se enfrentan a resolver el mismo problema. Y sí, esto ya ha ocurrido varias veces, de hecho, durante los últimos años. En 2019, el equipo de investigadores de Google, liderado por John Martinis, consiguió alcanzar la supremacía cuántica utilizando el procesador Sycamore de 54 qubits. El logro de Google no tardó en quedarse pequeño porque en diciembre de 2020, un equipo de investigadores de China, dirigido por Jianwei Pan, alcanzó la supremacía cuántica con un procesador superconductor de 66 qubits, de los cuales utilizaron solo 56. Y no se queda aquí la cosa, y es que este mismo equipo dio a conocer hace unos meses su nuevo hito, en el que consiguieron emplear 60 de los 66 qubits. Y aunque no os lo creáis, sí, esos 4 qubits marcan la diferencia y suponen un nuevo hito. Y es que os lo contaba al inicio del vídeo, cuando añadimos qubits a un proceso cuántico, aumenta el rendimiento de manera exponencial. Y en este caso, siendo 4 qubits, tenemos 16 veces más rendimiento y más potencia. Y después de toda esta información, nos queda aún la pregunta estrella. ¿Qué hace falta para que un ordenador cuántico llegue a sernos de utilidad en nuestra vida? Y no os vayáis, que os prometo que queda ya muy poquito por contar. Bueno, pues lo primero que necesitamos son qubits de más calidad. Ya hemos visto que la información cuántica con la que operamos se destruye en un periodo de tiempo concreto, por lo que tener qubits de más calidad nos permitirá dilatar más la vida útil de cada información cuántica y llevar así a cabo operaciones más complejas.
Hace falta además un sistema de corrección de errores para garantizar que los resultados que nos entrega nuestro ordenador cuántico son correctos, porque como ya hemos visto aún no tenemos un sistema así, y a medida que se integran más qubits, los ordenadores cuánticos se vuelven más complejos. Además necesitamos desarrollar nuevas herramientas que nos permitan controlar los estados cuánticos con precisión. Por supuesto, también hace falta desarrollar más la arquitectura de los propios ordenadores, pero sin duda uno de los mayores retos a los que se enfrentan los investigadores es el de implementar nuevos algoritmos cuánticos que sean capaces de ayudarnos a abordar los problemas que no podemos resolver con los superordenadores clásicos más potentes que tenemos hoy en día. Yo os vuelvo a mencionar a James Clerk, porque es que cree que si se mantiene este ritmo de desarrollo, en unos 5 años podríamos tener ordenadores cuánticos muy interesantes, capaces de alcanzar incluso las centenas de qubits. Por su parte, los expertos e investigadores confirman que hasta que no pasen por lo menos 15 años no tendremos ordenadores cuánticos que sean realmente relevantes. Si hay algo que debe de quedarnos claro después de toda esta chapa que os he contado es que los ordenadores cuánticos no vienen para reemplazar a los clásicos, sino más bien para complementarlos. Y ahora sí, seataqueros, llegamos al final del vídeo. De verdad espero que os haya resultado... Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? El entrelazamiento cuántico solo funciona si es que está en bajas temperaturas, casi en un cero absoluto. Si nosotros extrapolamos eso al biotejido, tú solo estás biotejido con Dios espiritualmente cuando estás despojado del mundo. Si estás integrado en el mundo, no puedes biotejarte con Dios. Por eso nuestro amigo de Mierdad nos enseña lo primero, despojarte de tu transferencia al mundo. El budismo también apaga el fuego del deseo, porque si tú estás transferido al mundo, vas a sufrir las reglas del mundo. En cambio, si tú no estás transferido al mundo, estás biotejido con Dios. Tiene que ver mucho el entrelazamiento cuántico con el biotejido con Dios. Si yo soy uno con Dios, a mí me pasa lo que le pasa a Dios y a Dios le pasa lo que me pasa a mí. Pero si yo no estoy biotejido con Dios, así Dios esté proyectado al mundo llamándome, no puede hacer nada para que a mí no me violen, no me maten, no me destruyan, porque no estoy biotejido espiritualmente con Él. Solo estoy biotejido espiritualmente con Él si estoy en el Espíritu. Solo estoy en el Espíritu si me he cerrado a mí mismo y me he encontrado en mí y en mí mismo encuentro la espiritualidad divina. Solo ahí, solo interiormente es que yo puedo encontrarme con Dios. Si yo estoy exteriorizado, me friego. Es lo que decía Kierkegaard. ¿Por qué se aferró el cristianismo? Porque abrieron el castillo, abrieron las puertas y entraron al mundo y se perdieron. Y el mundo entró también a ellos y se perdieron. La idea no es esa. La idea es tener una espiritualidad santa, pura, y solo en esa espiritualidad santa, en un cero absoluto, en un motor inmóvil, en una nada meditativa, donde yo no me muevo y mi mente tampoco está fluctuando en cosas del mundo, sino que logro por fin este vacío, es que logro el biotejido con Dios. ¿Cómo logro el biotejido con Dios? En oración, transferencia, retransferencia con Dios. Yo transfiero, Él me transfiere, y en esta oración logramos la sin transferencia y logramos, diríamos, el entrelazamiento espiritual, que no es otra cosa que el biotejido. Eso es lo más importante. Si les enseño esto es porque estamos viendo arte. Y la gran obra artística son los ordenadores cuánticos, porque son la base para una inteligencia lo más parecido a la conciencia. Porque siempre estamos entrelazados como conciencia. Entonces, ¿qué quieren ellos? Quieren crear un ser, una entidad que pueda ser consciente. No pueden hacerlo si no tienen entrelazamiento cuántico, si no tienen qubits, ¿entiendes? Y luego vienen, más allá de los qubits, viene algo más. Qubits, ¿verdad? No. Vamos a ver esto del qubit. Entonces, ¿por qué les enseño? Porque esta es la gran obra de arte. Y ahora veamos a uno de sus artistas, ¿entiendes? Cómo se programa
Miremos esto, cómo se programan los ordenadores cuánticos. Nosotros no vamos por acá, nosotros vamos por la sinergia y la transferencia trabajando en el ser humano. Porque aún creemos que la gran obra no es el cyborg, sino el ser humano. Hola, espiritual. mis queridos programming motherfuckers. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se programa un ordenador cuántico. Además, vamos a desarrollar entre todos un pequeño programa juntos, desde cero. Todo ello usando únicamente herramientas gratuitas. Todo un lujo de vídeo hoy. Soy Antonio Parga y este es vuestro canal donde hablamos sobre programación, tecnología y muchas más cosas esotéricas. Y hoy vamos a ver cómo se programa un ordenador cuántico. Por cierto, si no conocías este canal, pero te gustan todos estos temas, te animo a que te suscribas. Y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que saque un nuevo vídeo. Si no le das, a veces YouTube no te avisa, que lo sepas. Advertencia, este vídeo es súper denso. Quiero decir, hay un montón de conceptos súper técnicos y puedes llegar a saturarte. He tratado de simplificar mis explicaciones al máximo, como suelo hacer, pero aún así son conceptos de naturaleza bastante compleja. Mi recomendación es que, ya que esto es un vídeo y puedes repetir cualquier parte del mismo, pues lo hagas cuando algo no te quede bien claro. Pues lo hagas cuando algo no te quede claro. Poco a poco, que lo sepas, puedes preguntarme en los comentarios directamente. Te responderé encantado. Empecemos. Lo primero que debemos saber es que los ordenadores cuánticos no tienen la capacidad para ejecutar programas por sí mismos, sino que en realidad son un tipo de hardware que se usa desde ordenadores convencionales, algo parecido a lo que ocurre con las tarjetas gráficas. Y al igual que una tarjeta gráfica por sí misma no puede ejecutar un juego, sino que necesitaremos que sea un ordenador el que ejecute el juego y que use la tarjeta pues para acelerar los gráficos, a los ordenadores cuánticos les ocurre pues algo parecido. Por eso el nombre de ordenador cuántico, en mi opinión, crea cierta confusión, ya que en su lugar creo que debería ser más clarificador llamarlos hardware cuántico o unidades de procesamiento cuántico. Espera, sí, realmente se llaman así. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en rebautizarlo como ordenadores cuánticos también? En cualquier caso, esto significa que el hardware cuántico se suele usar y programar desde ordenadores convencionales usando lenguajes de programación clásicos como por ejemplo Python y frameworks que nos permitan acceder e interactuar con este tipo de hardware. Y si vuestra pregunta es ¿qué frameworks hay disponibles para usar hardware cuántico? Os diré que a día de hoy hay bastantes alternativas, aunque parece que los dos que más se oyen son Zip y Qiskit. Ambos dos se programan desde Python. En este vídeo vamos a usar Qiskit, pero os prometo hacer otro vídeo usando Zip. Pues bien, Qiskit se puede instalar con el comando pip install Qiskit. Estoy dando por sentado que tenéis ya instalado Python 3 y pip en vuestro sistema. Si no, instaladlo antes de seguir porque este vídeo es mucho más ameno si programáis a la vez que yo. En modo Masterclass, motherfucker. Programa. Y una vez tenemos instalado Qiskit, tenemos un desarrollo. Lo más cómodo es usar Jupyter, que permite ir trasteando con el código de una manera súper cómoda y visual. Si lo tenéis, genial. Y si no, pues se instala también con pip, así, súper fácil. Y ahora ya sí que estamos en disposición de lanzar nuestro entorno de desarrollo así. Lo primero será ver si Qiskit lo tenemos bien instalado y funciona. Para ello es tan fácil como escribir import Qiskit. Y ponéis esta instrucción. No, pues qué fácil. Y le dais. Y deberemos obtener un mensaje como este. Enhorabuena, si ves esto significa que lo tienes todo bien instalado. Aquí podemos ver la versión de los distintos componentes que integran Qiskit. Ahora vamos a realizar nuestro primer programa. ¿Estáis emocionados? No. ¿Es vuestra primera vez? No. Bueno, lo primero será importar de la librería de Qiskit los componentes que vamos a usar para definir circuitos cuánticos. Así. No. En los ordenadores cuánticos no programamos algoritmos, sino circuitos.
La diferencia entre un algoritmo y un circuito es que el algoritmo permite definir una lógica de control que determine el orden de ejecución de las instrucciones de nuestro programa, y el circuito no. Es decir, en un algoritmo podemos, por ejemplo, iterar bucles y llamar a funciones. En los circuitos, sin embargo, todo se ejecuta secuencialmente de principio a fin, como una partitura musical. Un circuito es como un chip que tiene un conjunto de entradas y un conjunto de salidas, de forma que al aplicar electricidad en las entradas, esa electricidad se propaga por el conjunto de puertas lógicas hasta llegar a las salidas, describiendo así una función que dará un resultado u otro dependiendo de las entradas que se apliquen. Los circuitos cuánticos son exactamente iguales, pero en lugar de utilizar bits y puertas lógicas, utilizan qubits y puertas cuánticas. Y justo por esto, para ejecutar algoritmos cuánticos, pues necesitaremos ordenadores convencionales que nos permitan pues ejecutar la parte algorítmica de forma que será desde estos algoritmos desde donde podremos invocar circuitos cuánticos, de la misma forma que invocamos funciones o llamamos a APIs. ¿Ves? Es muy importante, ¿no es cierto? Yo también les he hablado de las funciones espirituales. La función del espíritu absoluto tiene que ver con la redención del alma, pasando de la contratransferencia del pecado original. Él no a está la hablando redención. de eso. No, yo lo sé, pero al final siempre en un sistema hay funciones, siempre. Y está haciendo funciones, pero ¿qué pasa? Que él no puede controlar los circuitos cuánticos, las puertas cuánticas, entonces las hace desde el sí y el no. Igual es en la dialéctica. Nosotros tenemos la dialéctica. ¿Podemos controlar el sí y el no? No, porque en un sí hay un no hay un sí. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre decimos sí, no, ser, no ser. Pero tenemos que estar conscientes que hay una potencialidad de superposición interna. No podemos estar diciendo, no, mi sí es un sí, y esto es verdadero, y esto es falso. No, tenemos que saber que en una verdad hay una falsedad y que en una falsedad hay una verdad. Claro, él no está hablando de eso, pero él lo que está diciendo es, no puedo trabajar con una superposición. Entonces yo trabajo desde ordenadores con esta superposición, pero la superposición me permite una potencialidad de información mayor que esto. Es igual en la dialéctica. La dialéctica me permite una potencialidad espiritual mayor, porque no es solo de información, sino mayor que una lógica aristotélica de sí y no. Pero yo voy hablando con el sí y no permanentemente, sabiendo que al final yo no estoy acá, sino que estoy proyectado en ti y me encuentro en ti. Entonces no me escucho a mí, sino que te escucho a ti, porque yo estoy proyectado en ti. Y yo me conozco no solo en lo que yo digo, sino en lo que tú dices y haces sobre todo. Porque mi primer 101 está biotejido a tu 010. Y siempre me voy a proyectar y conocer en ti. Entonces cuando tú sacas tu ki, no estás sacando tu ki. Estás sacando mi ki, porque tu ki es mi ki proyectado. Eso es lo que me da la dialéctica. Me da un campo espiritual mucho mayor, donde yo no me quedo en mi identidad individual, sino que yo siempre estoy proyectado y luego vengo para mí. Voy al para sí y me integro en mí, pero eso es traerte a ti a mí, porque solo así me conozco a mí mismo. Porque yo ya sé que estoy en superposición, no solamente lógica, sino ontológica, es decir, mi ser está en ti, siempre va a estar en ti, ¿me entiendes? Y por lo tanto me integro trayéndote a ti a mí y redimiéndote a ti en mí, y tú me redimes a mí en ti, y estamos biotejidos. Es muy distinto a pensar lógicamente en sí y no, y a pensar que mi relación no tiene nada que ver con mi ser. Es muy distinto. Es igual acá, es muy distinto. El ordenador convencional lo vamos a seguir necesitando de momento sí o sí, y usaremos los ordenadores cuánticos para definir y ejecutar los circuitos que invocaremos desde nuestros programas. Esa es la idea. Así que, volviendo a nuestro código, así es la forma en la que definimos un circuito. Así definimos un circuito cuántico formado por un solo qubit. ¿Qué es un qubit? En mi vídeo sobre computación cuántica y en mi otro vídeo sobre el entrelazamiento cuántico explico con detalle qué son los qubits. El resumen es que mientras un ordenador convencional usa bits que pueden valer 0 o 1, en los ordenadores cuánticos usamos qubits que pueden valer 0, 1 y también 0 y 1 a la vez.
Cuando un qubit vale 0 y 1 a la vez, se dice que está en superposición. Y recordad que cuando leemos el valor de un qubit, este colapsa y deja de estar en superposición. Y por lo tanto pasa a valer o 0 o 1, igual con bit. Los distintos valores que va adoptando un qubit a medida que se va operando con él es lo que se conoce como su estado. Y es típico verlo representado mediante una esfera que se llama la esfera de Bloch. La esfera de Bloch es una esfera con un vector en su interior que puede apuntar en cualquier dirección. La dirección del vector es lo que representa el estado del qubit precisamente. Si el vector apunta hacia arriba, el qubit vale 0. Y si apunta hacia abajo, el qubit vale 1. Pero cualquier otra dirección a la que apunte representará un estado de superposición, es decir, cuando decimos que vale 0 y 1 a la vez. Lo que ocurre es que no vale 0 y 1 en la misma proporción necesariamente. Si tiramos una moneda al aire, por ejemplo, tienen las mismas probabilidades de salir cara o cruz, pero en los qubits esto no es así necesariamente. A veces ocurre que vale 90% 0 y 10% 1, que quiere decir que tendrá un 90% de posibilidades de colapsar a 0. O puede valer 30% 0, 70% 1. Volviendo a la esfera de Bloch, ocurre que cuando el vector está más próximo al 0, más probabilidades tendrá el qubit de colapsar a 0. Y viceversa, cuanto más próximo esté el vector al 1, más probabilidades tendremos de que el qubit colapse a 1. Por este motivo, si el vector está a la misma distancia del 0 y del 1, es decir, formando un ángulo de 90 grados con respecto al eje Z, pues tendrá la misma probabilidad de colapsar al 0 y al 1. Entonces, para representar la posición del vector dentro de la esfera, que a su vez representa el estado del qubit, se usa una matriz de dos componentes, de forma que el primer componente indica la probabilidad de colapsar al 0 y el segundo componente, pues la probabilidad de colapsar al 1. Por ejemplo, si el qubit vale 0, su matriz sería esta, indicando el primer componente de la matriz, que vale 1, la probabilidad de colapsar a 0, y el segundo componente de la matriz, que es 0, la probabilidad de colapsar a 1. En este caso, la probabilidad de colapsar a 0 pues es absoluta. 1 equivale al 100% de probabilidad. En realidad, los componentes de esta matriz no son probabilidades, sino que representan amplitudes. Lo que sucede es que estas amplitudes son en realidad proporcionales a las probabilidades de colapsar a 0 o a 1, por lo que hablaremos de probabilidades para no liarnos, pero que sepáis que técnicamente representan amplitudes. Por el contrario, si el qubit vale 1, su matriz sería esta. Es decir, el primer componente de la matriz, que vale 0, indica la probabilidad de colapsar a 0. Y el segundo componente de la matriz, que vale 1, indica la probabilidad de colapsar a 1. En este caso, la probabilidad de colapsar a 0 es nula y la probabilidad de colapsar a 1 es absoluta. ¿Lo vais viendo? Volviendo a nuestro código, si queremos que el qubit de nuestro circuito se inicialice con el valor 1, lo expresaríamos así. Ahora bien, atento, estad atento. En general, para representar el estado de un qubit, pues usaremos una matriz con dos valores, alfa y beta. De forma que alfa y beta pueden ser un valor entre 0 y 1 que indican la probabilidad del qubit de colapsar a 0 y a 1 respectivamente. Y además, súper importante, alfa y beta han de cumplir esta propiedad. La suma de los cuadrados de alfa y beta... Qué mal. Pero es para que vean en lo que está ahora el mundo, ¿no? Está en esto. Y esto es el verdadero arte, aunque no esté en el mundo del arte. Porque aquí lo que están creando son los ordenadores cuánticos, programando con ordenadores cuánticos, y de ahí creando inteligencia artificial desde los ordenadores cuánticos, queriendo crear al final inteligencia consciente en lo más posible, ¿no? Luego de los qubits vienen los Ay, ya se la vida mía. Sí, sí, solamente quiero mencionarles. Te quito un minuto. Papá, mira, si no lo pones, la otra vez ponlo primero en mi dibujo. Los qubits, ¿me entiendes? Que vienen a ser ya estados de superposición mayor lo siento, que... la otra vez pongo primero mi dibujo y no último mi dibujo. Sí. La otra vez ¿Qué te pongo? Cuentos rusos. Todavía estoy en el tiempo. Cuentos rusos. ¿Y por qué no lo pones en ruso con subtítulos? No. Cualquiera. ¿Cuál es ese? Sí, pero no hemos visto la canción. ¿Ya puedo jugar? No. Cuando termina, se le termina. Los cuentos son buenísimos.
Son buenísimos estos cuentos. No sé qué es. Ahora, si contáramos desde la apertura del DASE, desde esta superposición, veríamos que no hay linealidad, inicio, nudo, desenlace, sino que hay inicio y desenlace, nudo y inicio. En los últimos tiempos había dos tipos de personas en el pueblo. Las personas que robaban y las personas a las que robaban. Pero también vivía una bestia que robó incluso a los ladrones. No era un hombre, él era una bestia. Papá, me parece sin Bastante tienen miedo. Llevaría todo el botín en su espalda, en un gran saco, y se iría a su casa. También tenía una grande esposa. Mamá. Mamá, ya sabemos cómo puedes cocinar más rápido. Mamá me dio eso. Eso es un estado de sin transferencia. Comunión con todo y todo está incluido, en fin, pero no es cierto porque hay un manejo, ¿no? La sin transferencia no es así. Un día es que yo, salió a caminar y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. Pensando que la pareja de ancianos eran inútiles para él, se alejó.
Los dos ancianos lo siguieron. Eran felices. Se veían agradecidos. Los dejo venir. Los llevaré a la cueva más oscura y me iré. Mira, tiene esas capacidades. Okay, class. Who would like to do problem 3 on the board? ¡Qué hermoso! ¿No sabía que se puede transformar en grande o qué todo? Pobrecito. ¿De estilo preparar comida o se los quiere comer a ellos?
Se te acaba el tiempo. ¿Finalizó? Alicia miró a los ancianos ¿Finalizó? y sintió lástima.